Aqui estamos com mais um conversatório. Nos acompanha hoje a dramaturga e escritora Juliana Chies, de Argentina, pero está em Alemanha, está aqui ao lado, está aqui próximo, trabalhando, que é muito importante. Tu és da Chies, um apelido alemão, não? Es un apellido polaco, A de hecho. polaco. Sí, sí. Vale. Perfeito, está aí ao lado. Perfeito. Juliana, eu começarei por a pergunta clássica. Tu és escritora, és dramaturga. Como está sendo o processo de criação desde o confinamento? Y fue, a mí me pasó que el día que empezó, o uno de los días antes que empezó el confinamiento en Argentina, y que se cerraron todas las fronteras, digo, como un momento álgido mundial, justo viajé de Buenos Aires a Alemania y llegué el día en que todas las fronteras se cerraron y me pasó que cuando estaba viajando, o sea, obviamente ahora estamos como más, no sé si más, pero un poco más acostumbradas a este momento y como que cada quien puede empezar a como rehacer algunas cosas, pensar qué es lo que está pasando. En ese momento me acuerdo que era muy... me acuerdo, es como si fuese hace un montón, pero digo, había algo de la incertidumbre que era demasiado y que no se sabía realmente qué iba a pasar, si era tan grave o no. Entonces cuando yo estaba viajando en el avión, empecé a escribir porque no podía, porque tenía 20 horas de viaje y no podía concentrarme en ninguna película y tampoco podía leer nada, o sea, como que me agarró una desesperación y solo podía como escribir lo que me estaba pasando. Entonces escribir se volvió una forma de pasar el tiempo y de pensar, como, y así empecé a escribir un diario, eh, o sea, escribía algunos días más, otros días menos, obviamente, pero sí fue como, es todavía como la escritura que me acompaña en el confinamiento, pero es como si un modo de transcurrir el tiempo, como de intentar contar lo que sucede para intentar entender lo que sucede un poco. Después también, digamos, ahí obviamente tenía algunas entregas y cosas que terminar que fueron muy difíciles al principio, como poder concentrarse y sí, poder concentrarse fue como por momentos muy difícil, como que hay pequeñas burbujas donde lograba concentrarme para escribir en algo específico, pero después era un poco eso, como que rápidamente se rompían y una volvía a la realidad y como a este mareo continuo. Sí. Bueno, foi todo, creio que parece que foi um tranvia que atropelado a todos assim, não? Parecia que era uma coisa que estava em China e quando despertamos já estava em cima, né? Sí, 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 realmente fue así. Y también yo justo, o sea, viajé a Alemania para hacer ahora estoy en una residencia en la Academy Schloss Solitude, para hacer un proyecto sobre fronteras. Entonces también era un poco como, o sea, estaba un poco perpleja con cómo hacer mi proyecto y a la vez cómo, cómo repensar las fronteras, ¿no? Como que digo ahora que también los estados-nación están como bastante presentes, como que sí me ayudó un poco, no sé si me ayudó, pero me hizo como volver al proyecto a pensar, como que por suerte tenía un proyecto que se trataba sobre pensar eso, entonces estaba como leyendo mucho y repensando la situación actual. Vosotros, hablo de vosotros, no, do coletivo Quaderno Negro, se conhece justamente em um curso, um taller, não? Sí, nos conocimos en una residencia que organizó el Royal Court Royal Court. de Inglaterra, es un programa de talleres de dramaturgia en Latinoamérica. Éramos dramaturgas de Argentina, de Chile y de Uruguay. De Uruguai. E tu empezado primeiro na literatura, depois ha passado na dramaturgia? Fue algo que pasó, o sea, cuando empecé a escribir literatura no lo sé, la verdad. O sea, creo Era muito jovem. sí, creo que igual como que
siento que de alguna forma u otra todos experimentamos la literatura de Uhum, jóvenes, ¿no? O sea, como uhum, desde como el escuchar cuentos o contar, digo, hay algo como de la literatura que en general o de la narrativa que está muy presente, o muchas veces está muy presente en las infancias. uhum, Sí tenía un impulso como a escribir desde muy chica, y cuando, en realidad lo que me pasó es que empecé a estudiar teatro, actuación, y me contaron de un taller de dramaturgia. Yo no sabía ni qué era la dramaturgia, un taller de dramaturgia y guión. Entonces, como que todo lo que yo empezó como a escribir, de alguna forma se volcó a ese taller que hice cuando, no sé, tenía 16, creo, de los 16 a los 19. Eh, y fue como un poco el puntapié para como eso, como entrar en un mundo que era la dramaturgia, que para mí era algo completamente desconocido. Entonces después fui como abocándome más a eso y corriéndome un poco de lo que estaba haciendo de actuación. Aquela geração, bom, a tua geração são bem mais jovens, são mais jovens que eu. Aí figuras muito interessantes, não? Que dentro do panorama do teatro argentino de tua geração aparece o teu nome, aparece Maruja Bustamante, está o Matias Feldman, a Laura Santos, o Alfredo Stafulani, Horácio Ninhuria. Hay un grupo bastante, bueno, y hay muchos otros nombres, ¿no? Un momento, pues, é um momento muito, talvez, enriquecedor do panorama teatral da cidade de Buenos Aires. Sí, sí, realmente sí. Yo siento que, bueno, yo con Horacio hicimos la carrera de dramaturgia Uhum. juntos, lo conozco desde ahí y sí, y si bien siento que igual son, o sea, yo siento que soy una generación más joven, o era la más chica ahí en la carrera, siento que hay algo de, sí, que sí, o sea, a mí me sorprende un poco, me parece increíble toda la gente que está escribiendo, como que hay algo que me da mucha, no sé, aire, como realmente. O sea, justo se abrió también hace unos años la carrera de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes, que también es como una carrera que engloba la narrativa, la poesía, la dramaturgia, Uhum. y que yo empecé, o sea, porque tenía ganas de hacerlo, de hacer algunos talleres, y realmente es como impresionante la cantidad de gente que se anotó. Creo que en la primera camada se anotaron, no sé, 1.500 personas, como, sí, como un impulso hacia la escritura que es muy, no sé, hermoso, por no, por no encontrar otra palabra. Eu a primeira vez que eu escutei falar de vosotros foi em La Novíssima Dramaturgia Argentina, do Ricardo Dubat. Sí. Pergunto porque o Ricardo é uma geração também muito interessante. Você, como dramaturga, como escritora, tendo contato com Jorge Dubat, com Maurício Cartum, sim, e como relacionar-se com este grupo, não? Com essas figuras, com estes monstros. O sea, me relacioné con Cartoon porque era el director de la carrera de dramaturgia y es con quien más me relacioné. Y bien, es muy interesante. Me acuerdo que en nuestra última cuatrimestre yo estaba escribiendo una obra que se Uhum. llama Isabel I, y Mauricio me decía algo sobre el final, porque yo siento que tenía muchos problemas para encontrar finales, y por una parte no quería que las obras terminaran, me parecía que las obras podían seguir infinitamente y que el final como que no tenía sentido. Y me acuerdo que tuvimos así como toda una como charla sobre cómo entonces qué pasa con los finales, si las obras pueden seguir o no, que fue bastante interesante al final. Al final hay un monólogo en la obra que dice que no hay final. Pero bueno, creo que como son diferentes visiones también. Eh, pero sí, sí, como el encuentro de generaciones y de formas de ver el mundo, como que Uhum. durante estos años también a veces el mundo cambió, muchas veces en algunos sentidos sí, en otros no, pero en muchos sí. O trabalho que tu está desenvolvendo agora em Alemanha é uma residência?
Sí, es una residencia en una academia que es multidisciplinaria, entonces mi trabajo es en el área como textual, que es Uhum. como literatura un poco englobada. Es un cruce un poco, hace algunos años empecé a hacer algunos proyectos que cruzan eh, escritura y territorio, es decir, como ir a ciertos territorios a investigar Quer dizer, y sobre eso. o trabalho com México, Sí, exacto, sí, 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 como como en funciona? todo. Como é esse trabalho? Como funciona? Bueno, o trabalho em Alemanha e conectando com o de México, como funciona? Y es, ¿cómo funciona? La verdad es que no sé. Te puedo decir en general lo que pasa. O sea, a Ok, veces lo que pasa es cada mejor. vez diferente porque trabajar en territorio es, o sea, un poco abrir un mundo de posibilidades. Uhum. Entonces siempre, lo que pasó por ejemplo en México, que yo quería hacer una investigación sobre manifestaciones sociales, porque Uhum. me interesa en general mucho eh, el arte como un espacio para discutir o para hacer política también, Uhum. y me interesaba mucho pensar distintas formas de hacer política en otros países, sobre todo en un país latinoamericano y sobre todo como México, que tiene como por momentos un pasado bastante violento y un presente bastante violento, también Uhum. tiene el ejército zapatista, digo, como que era un lugar que me interesaba investigar. Entonces, básicamente lo que hice fue ir a manifestaciones, a entrevistar personas, y con todas esas voces, me encontré con organizaciones, con artistas, fui a la Universidad Zapatista, y con todas esas voces hice también talleres, escribí un texto, que todavía no salió en ningún lado, así que está como ahí, Guardado. esperando, sí. Y también hice talleres de escritura y territorio, que es Uhum. un taller que vengo haciendo hace unos años, con distintas comunidades y en distintos lugares que me invitaron. Por ejemplo, en noviembre pasado, con la compañía de la Universidad Veracruzana, con la Ortegu, hicimos una residencia de 2 semanas. Yo tenía ganas de investigar un poco Jalapa, donde esta compañía se basa en esta ciudad, que tiene una tradición muy violenta, pero a la vez también muy musical. Y tenía ganas de trabajar un poco sobre eso, sobre la tradición musical como forma. Entonces invité a un músico y lo que hicimos fue trabajar con la compañía, como hacer investigaciones sobre la ciudad y hacer talleres sobre la ciudad, pensando la ciudad, Uhum. y sobre los textos que nacieron de esos talleres hicimos canciones. Entonces terminó siendo como una presentación, al final se llamó Jalapa, un museo para el futuro, y terminó siendo una presentación de canciones que ellos mismos habían escrito. Entonces es siempre un poco diferente, la verdad, la investigación en territorio. Ahora estoy haciendo sobre fronteras, Uhum. estoy leyendo bastante y estoy empezando a conectarme con activistas y con organizaciones de refugiados y refugiadas acá en Alemania, y pensar las fronteras, no solo las fronteras geopolíticas, sino cómo pensar las fronteras simbólicas, los otros tipos de fronteras que nos atraviesan. Eh, sí, por ejemplo, el otro día me encontré con una otra residente acá de Turquía, que también es escritora, y nos encontramos y ella vive, su casa de toda la vida, es abajo de uno de los puentes que une Europa y Asia en Turquía, en el Bósforo. Y hablamos un poco de eso, entonces sí me interesa como volver a una narrativa íntima, ¿no? Como que tenemos como estas grandes narrativas sobre las fronteras, y me interesa un poco ir a buscar como ciertas intimidades, Uhum. cómo contar esas intimidades. Fronteiras de México, aqui você está trabalhando sobre fronteira e em México tu estava trabalhando sobre, peraí, ah, Manifestaciones. como? Manifestaciones. Manifestações. Há elementos concretos, por exemplo, tu comentava de Jalapa, onde trabalhava a música, não? Sí. Em Jalapa. Há elementos concretos, por exemplo, a música, o baile, ou a comida, festas populares. Há elementos concretos quando tu desenvolve um projeto como fronteira, ou manifestações como em México, como que
hay algunos elementos específicos? Y, por ejemplo, en Jalapa, que es una de las ciudades en México a la que fui, surgió lo de la música por su tradición, porque realmente era... yo había ido un par de veces antes y es una ciudad que me encanta. Es una ciudad muy, muy estudiantil y que tiene una tradición y realmente una costumbre musical muy viva. Entonces por eso surgió lo de hacer canciones, porque creía que era algo, o sea, todos los actores y todas las actrices de la compañía además son músicas, es como la mayoría. Entonces, digo, había algo de ese material que estaba disponible. Después, por ejemplo, con las manifestaciones, lo que iba en general y lo que tengo son más preguntas sobre qué es una manifestación, sobre la acción política, como que me interesaba más hablar con las personas que iban a las manifestaciones, tanto dirigentes de organizaciones como personas que simplemente asistían de forma independiente, por así decirlo. Y me interesaba pensar un poco cuando uno sale a la calle, ¿no? Como esa acción, como cómo una está en general en su casa y cuál es la decisión o cuál es el sentimiento, o cómo es lo que sucede en esa acción de salir y en esa acción también de encontrarse con otras personas. Para mí, las manifestaciones en sí, para mí son un espacio de los que más disfruto vivir, digo, como encontrarse con gente que uno no conoce y sentirse acompañada es una de las sensaciones que más me llenan emocionalmente y quería explorar un poco eso. Entonces fui más a buscar entrevistas con las personas que estaban ahí y todas esas voces, o sea, todas esas grabaciones concretas las desgrabé y sobre eso escribí. Además de la compañía de Jalapa, ha llegado a conocer algunos dramaturgos, otras compañías de la zona o de México en general. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, mi primer viaje a México fue para hacer una residencia de Ibrescena, donde escribí con Gabriela Román, que es una dramaturga mexicana muy Mexicano. buena y gran amiga, y que hicimos también una cartografía sobre México y sobre Buenos Aires desde una perspectiva de género. Y fue como la primera vez que trabajamos en conjunto. Sí. Sobre las fronteras, es un tema muy interesante porque quando tu se senta com uma dramaturga de Turquia que vive na fronteira, deve sair histórias impressionantes. Comento porque alguns refugiados que chegam a Barcelona, que participam, o Tantanatan aí Talher, que é um projeto PIES, intergeneracional e pessoas adolescentes, pero jóvenes, aí jubilados e também aí refugiados. Né? Sus escritos são quase como cartas e o interessante, aunque algumas vezes é desgarrador, o processo de chegar hasta o campo de essas fronteiras que são os campos de refugiados, não? Porque vemos estas imagens de los campos de refugiados, pero se não adentramos na história, a imagem que queda é aquela. Há um processo muito desgarrador. Vosotras estão visitando, estão entrando nessas histórias, conhecendo esse tipo de história? Sí, eso estoy buscando. Ahora por ahora, por ejemplo, estoy conectándome con organizaciones que trabajen con refugiados y mi idea sí es ir a hacer talleres, si quieren, obviamente, o hablar. También hay algo que siento que es muy importante, de alguna forma, desarrollar una sensibilidad hacia como el respeto y hacia el contacto con las otras personas, porque, digamos, mi trabajo no es de investigación académica, entonces digo, tal vez esté acá en Alemania 9 meses teniendo miles de entrevistas con muchísimas personas refugiadas y de repente, no sé, vaya a una plaza y me encuentre con una señora y hable media hora y tal vez el proyecto es sobre esa señora. Digo, no lo sé. Como, en general lo que pasa es eso, que uno está buscando como distintas expresiones o distintos materiales que puedan dar cuenta de nuevas formas de pensar o nuevas formas de ver un tema. Digo, para mí era un poco
ese era el punto en México, como pensar cómo hacemos política ahora, cómo nos encontramos, y un punto también de lo que me gustaría investigar o pensar en conjunto acá en este proyecto sobre fronteras es, bueno, cómo nos pensamos desde qué, digamos, qué bordes o qué fronteras nos atraviesan y cómo podemos encontrarnos o cómo no, o cómo podemos, digo, desde algo más geopolítico hasta pensar fronteras idiomáticas, digo, muchos tipos de fronteras. Y es algo que estoy investigando y descubriendo, pero sí creo que tiene que ver mucho con la experiencia personal de cada persona personal de cada persona y cómo piensan eso, cómo cada quien piensa esa frontera. Digo, no es lo mismo una frontera idiomática que tener que cruzar el mar nadando para llegar a un país y no tener pasaporte. Digo, como que también sí, hay muchos, digamos, temas que están atravesando. Hay fronteras, saindo um pouco da fronteira do espaço, não? Aí a fronteira emocional, a fronteira é, cultural, a fronteira deve haver muitas fronteiras, não? Sí, sí, justamente el otro día que nos encontrábamos con Kusi, que es esta escritora turca, Uhum. hablábamos, hicimos algo como muy de un primer encuentro, que yo llevé un mate y ella trajo un café turco porque nunca habíamos probado como Uhum. otra bebida de otro país. Que Entonces bueno. nos encontramos en una biblioteca y yo tomé café turco y ella tomó mate. Y entonces hablábamos un poco, yo le contaba de Buenos Aires, que es un lugar muy mental, muy psicoanalítico, qué sé yo, Uhum. y que me gustaría ir a Turquía y ver como otra cosmovisión sobre el mundo. Y ella me decía, cualquiera puede leer el café, o sea, la borra del café. Entonces me leyó la borra del café, que también obvio lo escribí, y que creo que con eso, como que, digo, hay también esas formas de ver el mundo, ¿no? Como Sim, sim, de creencias que me interesan también pensar y sim. que de por qué pensamos que las cosas se contradicen y que no pueden convivir. Digo, ¿por qué pensamos que hay algo que siendo tan mental o en la razón no pueda convivir con que alguien lea la borra del café? O sea, ¿por qué eso no puede ser parte de nuestro universo también? Uhum. Como que un poco creo que es ampliar como esas fronteras, de pensar, Uhum. bueno, todo es parte. Digo, hay algo en Uhum. México que sucede bastante así, donde uno como eso, hace terapia y después va a la chamana y después, digo, como que todo convive Uhum. y no tiene por qué cancelarse. Entonces creo que Uhum. hay algo como de abrir un poco eso. Creio que os países, essa coisa que chamamos ecumenismo, não? Ecumenismo, por exemplo, há algumas festas populares em Brasil, como o Carnaval ou em Salvador em Bahia, onde uma vez por ano há uma missa ecumênica, onde, não sei se tu conhece Salvador, Bahia, há uma missa ecumênica onde se reúne um pastor evangélico, como se diz, budista, monge budista, que é um guia espiritual, líder de la santeria, não, de la santeria, cura católico, não, cura católico, rabino, que o rabino é judeu, de muçulmano. E há outras religiões mais pequenas, pero todos, pelo menos que uma ou duas vezes ao ano, se reúnem em uma grande missa ecumênica, incluso em o Carnaval de Rio. Agora, este ano, em manifestação ao Bolsonaro, foi a primeira vez que eles saíram em o Carnaval, todos esses líderes religiosos, não? E é um mundo, é um universo a explorar, e creio que todos, não, creio que de alguma maneira as histórias e as realidades estão entrelaçadas, não? E que amplia mais o mundo, não queda tão pequeno. Sí, sí, totalmente. De hecho, digo, hay como una forma de también decir de los zapatistas que es como
hay muchos mundos, o sea, hay un mundo posible, otro mundo es posible y a la vez el mundo es muchos mundos. Y creo que también tiene que ver fundamentalmente, y sobre todo si pensamos en el campo artístico, en este eurocentrismo y esta colonización blanca de la modernidad, que digo, ocupó todo, donde también el arte fue un medio y una herramienta para colonizar, y entonces cómo podemos generar un mundo como realmente de convivencia heterogénea, donde no impere como esta idea que tenemos, y esta, sí, sí, básicamente sí, totalmente. Queria perguntar um pouco sobre o fim, que é o texto monólogo que tu escreve. Tu has escrito esse monólogo para Maruja ou é um encontro mais entre vós outras? Fue un encuentro, yo escribí ese texto Maruja que Bustamante. para mí no es un monólogo, pero entiendo que para mucha gente sí. Nadie sabe lo que es. Me gusta igual. Eu hablado com a Maruja Bustamante como se fosse um monólogo, e ela assim. No, me parece perfecto, me parece perfecto. Pero sí, yo lo había escrito hace unos años y ganó un premio, que es el Germán Rosenmacher. Entonces se hizo en el Festival de Buenos Aires, en el Festival Internacional, y Maruja, yo la había conocido a Maruja por Cuaderno Negro, por el programa del Royal Court, y a partir de eso empezamos a hablar sobre la posibilidad de que ella lo dirija, así que así nació un poco, sí, el fin. E este ano vosotras seguiriam, não, com este projeto ou não? Sí, sí, digamos, es un proyecto que está vivo, también es un texto. A mí me interesa mucho y creo que por eso me gusta algo de la dramaturgia, que es poder generar intercambios con otras artistas y con otros artistas. Creo que hay algo de eso, que en general del teatro, pero sobre todo de la dramaturgia, que alguien pueda darle una mirada, dirección y transformar ese texto y pensarlo de distintas formas, como o un monólogo o como múltiples voces, como cualquier forma, que creo que es como una de las cosas más ricas de poder trabajar en relación a la dramaturgia y a la dirección. Y es un texto que, por ejemplo, ahora estuvo durante mayo en el Festival El Aleph, que es un festival de ciencia y arte en México. Estuvo vía online y una directora mexicana tomó ese texto y hizo que 75 mujeres lean una parte, como una de cada, como poemas, escenas del texto, y muestren una parte de su intimidad, de cómo están pasando el confinamiento. Y ahora está, creo que está por unos días más para ver. Y creo que también eso es un poco lo que me interesa, como poder pensar como una obra escénica, como site específico, como hizo Maruja, y a la vez poder pensarlo de forma online, como que creo que hay algo de esas relaciones que enriquecen bastante, como mucho el texto en sí. Tu relação por exemplo, com a cidade, tu interesse por o espaço, tu interesse por essa imersão na cultura de maneira muito pequena, não tão maneira íntima como, por exemplo, de las fronteiras, de alguma maneira provoca que tus textos ele tenha essa capacidade de dialogar de distintas formas e para um ator pode servir como um monólogo, para um outro diretor pode servir como 70 atores e atrizes, mil posibilidades. Sí, a mí la verdad que me interesa bastante eso. De hecho, por ejemplo, hay un libro por Raravis Editorial dentro de la colección de dramaturgia contemporánea, con 3 obras mías que en una librería en Uruguay está en la sección de poesía. Y para mí igual fue muy bueno encontrar eso. Como que fui a la librería y dije, bueno. De la Lupa, la librería, la Lupa. No, es ay, ¿cómo se llama esta librería? No me acuerdo cómo se llama, pero es una librería como bastante grande, muy, muy hermosa,
Uhum. Y como que entrar y verlo como en otra sección hay algo de eso que siento que da aire, ¿no? Como de poder decir, bueno, las cosas pueden ser muchas cosas, pueden ser un monólogo y puede ser 75 personajes y puede ser poesía, puede ser dramaturgia, y como que hay algo de eso que sí me interesa, como de poder abrir. Sí creo que muchas veces como, no sé si son textos que vayan hacia la representación. As luzes blancas intermitentes, não, que hay três Sí, obras tuyas. ¿Es sí, este? Vale, vale, sí, vale, vale. ese es el libro, sí. Sí, y también como, sí creo que para mí es importante esa apertura, Es que realmente, importante. sí, sí, para mí sí. De hecho, hay, por ejemplo, Maruja para el fin, para la puesta del Hum, fin, me dijo que quería hacer una canción con hum, una escena de otra obra que es 502. Y le hum. dije como, me parece hermoso, y Paula Mafia hizo esta canción con esta escena, y digo como que una escena puede volverse una canción y entrar en otra obra, como, sí, me parece que eso, que permite pensar las cosas diferente, que Uhum. podemos como ampliar, ¿no? Como pensar en la posibilidad de eso y no pensar que, bueno, entonces hay que hacerlo de esta forma o de una sola manera. E vosotras dois tem não sei se são algo muito particular e talvez muito parecidos, que são pessoas com um universo muito amplo, porque tu, entre a literatura, entre a dramaturgia, entre essa capacidade de investigar sobre o espaço público e as manifestações, e agora as fronteiras, na Maruja, que é uma pessoa que tem também a atriz, dramaturga, diretora de cine, performance, cantante de uma banda pop, né? Esse deve ser um encontro muito interessante, não? Sí, sí, es muy interesante trabajar con Maruja, la verdad. Ella es como, su universo es muy hermoso y también las imágenes que trae, como que sí fue un encuentro muy, sí, muy Seria lindo. interessante vocês têm que tentar vir a Barcelona, mostrar o trabalho de vocês, deve ser, porque eu admiro muito, eu acompanho o trabalho de vocês desde o Quaderno Negro, abro bastante com Laura Santos e com Alfredo Stafulani. Ultimamente tenho trabalhado também com Lamaruja e Matias Feldman também. Contigo não havia falado, por isso que me apetecia muito ser o conversatório contigo, porque o trabalho de vocês é muito inovador. É muito, además, são grandes propostas, pero não é algo que já hemos visto, sabe? É muito inovador, nos abre um horizonte gigante. Sí, no sé, puede ser. E Creo tu que hablas com cada ele, quien como, pero sí creo que hay muchas propuestas en, digo, Buenos Aires es o una mundo, ciudad con muchas propuestas o y creo que hay algo mundo, de eso muy, sí, muy o mundo. enriquecedor de ver, como que cada quien está también teniendo ciertas investigaciones y Sim, eso es como muy, sí, muy importante que haya ese espacio, sim. con todas las faltas que hace, ¿no? Porque creo que también hay algo de las propuestas que, no sé, pienso un poco, ¿no? Pero digo, como con tanta, estando como en crisis y con tanta falta de recursos y con tanta falta, como con todas tanta falta de políticas culturales, es como que uno dice, bueno, voy a hacer cualquier cosa, como voy a hacer lo que quiera, ya está. Como que creo que hay algo de eso, aunque igual sí sería mucho mejor, o sea, digo, se necesita muchísima política como culturales y muchísimos recursos sobre todo. Eh, pero sí, es un poco impresionante que se pueda seguir trabajando Tu con... está conectada com PIT, que é este movimento de professores independentes de. Lo vi, pero no, no estuve conectada ahora porque estaba acá y me parece que hay algo de estar presente allá que necesitaba ser un poco necesario, pero sí, sí lo vi. Y también hay muchísimas, sí, hay muchísimas organizaciones para encontrar las formas de, sí, de seguir trabajando y a la vez de mejorar las condiciones del ambiente Que a completamente. precariedade, não? Precariedade Sí, sí, la precariedad. aqui passa o mesmo, aqui tem um grande debate se esse apoio do governo estará restrito às salas ou se chegarão também nas companhias, né? É uma grande incógnita, são grandes perguntas, não?
Sí. Nesse momento, tu está dando clases online também ou não? Classe de teatro, de dramaturgia? Ahora en este momento no, estuve en general doy un taller de escritura y Escritura. territorio Hum, bastante seguido, uhum, eh, que ocupan como una semana, digo como que es hum, un tiempo determinado pequeño, por así hum, decirlo, donde trabajamos sobre cómo investigar sobre territorio hum, y lo di en bastantes lados y siempre funciona diferente, como no sé, en Uruguay el año pasado trabajamos sobre un hospital en Montevideo y entonces investigamos sobre ese hospital y después hay veces, no sé, que en México trabajamos sobre un territorio personal o hum, trabajamos la ciudad universitaria de París, trabajamos sobre la ciudad universitaria, como que siempre es diferente y es un taller que se llama Encuentros de Escritura, hum, entonces hay algo del encuentro que es un poco necesario. hum. Podría suceder de forma online, pienso, pero por ahora estoy como más concentrada en terminar no sé si terminar, pero seguir desarrollando este proyecto, así que sucederá en algunos momentos. Eu já havia participado de taller de escritura antes ou não? Online. Si yo participé o si yo había dado Sim, escritura. online. Já havia tenido essa experiência ou não? De impartir um taller de escritura online. No, todavía no tuve la experiencia de taller de escritura online. Ahora estoy haciendo un taller online, pero es de arte y política, mucho más como teórico, entonces creo que hay algo de eso que permite. Aí em Alemanha, não sei se vosotros, se ha passado também, vosotros, bueno, desde que começou a pandemia aqui na Europa, os teatros encerraram que mais ou menos antes do 12 de março. Sí. Houve um processo muito interessante que foi a migração de los criadores a las redes sociais. Estou acompanhando as escenificações por la rede, tenho observado, te ha surpreendido. No sé si me sorprendió, por momentos me abruma. Uhum, Eh, Me pasó que sí, durante ese tiempo, por ejemplo, me pidieron muchos textos para, para que aparezcan de distintas formas, o escritos, o que aparezcan leídos. uhum, Y creo que hay algo de ese impulso a hacer más allá de la pandemia, que es como increíble, o sea, como medio como bueno, vamos a hacerlo igual. uhum, Eh, por momentos lo celebro y lo agradezco mucho y por momentos me abruma, como que sí uhum. tengo momentos donde otros artistas me dicen como, ay, hagamos algo y pienso, no, quedémonos llorando un rato. Como que hay algo de decir, bueno, pero no sé, esto que nos está pasando, como sintámoslo un poco. Pero sí, o sea, creo que también es inevitable encontrar formas y es inevitable intentar eso, como inventar nuevas formas. Uhum, No sé tampoco cuáles serán esas nuevas formas, me uhum, parece que se van a ir encontrando, que por pronto se encuentran. Digo, acá, por ejemplo, en Alemania empezó esta semana, creo, una performance por teléfono en distintos lugares de la ciudad. uhum, Como digo, hay formas, eh, pero bueno, es pensar por qué. Y también repensar el dispositivo teatral, ¿no? Bueno, uhum, nos encontramos de qué forma, ¿no? Porque hay un dispositivo teatral que ya estaba muy instalado, ¿no? uhum. Como de hace miles o 2000 años. Como que pensar un poco qué dispositivos armamos para encontrarnos y para pensar lo escénico. O debate comentado da relevância do convívio, não? Esta Sí, migração de los criadores a las redes sociales, ¿no? Pero seguramente, creio que de alguma maneira, esse público do teatro retornará às salas com muitíssimas ganas de ver espetáculos. ¿No crees? sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Seguramente habrá de todo, digo, ¿no? Uhum. Quien siga lavándose las manos cada 2 segundos y Uhum. quien como salga a besar a desconocidos. Como me Sim. parece que va a haber de todo, pero sí creo que
O sea, creo que justamente el teatro implica eso, el encuentro, y entonces sí Encontro. es pensar cómo nos encontramos, como de qué formas, pero sí creo que, no sé, es como hacer futurología, pero Sí, no, no si tenemos... lo pienso diría que sí, o por lo menos a mí me dan ganas, o sea, es una de las cosas que más extraño y que cuando veo alguna obra online, Uhum. por momentos la disfruto y por momentos me da una tristeza muy profunda, como que después de ver la obra, como el sentir como no, el no poder encontrarse. Entonces creo que el momento de encontrarse sí va a ser importante. Eu creio que sim, eu creio. Pero também nos dá quando penso, tem um certo, me provoca uma certa tranquilidade, porque minha tendência é um pouco hacia atrás, não? O teatro foi proibido, não? O teatro desapareceu na Idade Média, não? Depois, na Idade Média, o teatro a sobrevivido da peste, não? Das pestes, das pandemias, não? Que ha havido durante a Idade Média e depois as guerras, não? Que han sucedido, não? Não sei, isso hace pouco, quando começamos com o tema do confinamento, estávamos em um processo de escritura sobre o terror e miséria do terceiro Reich de Brecht, e me caiu um texto daquela Susan Sutton, que é uma diretora que montou Esperando Godot em Bósnia, em Sarajevo, justo quando a cidade havia acabado de ser devorada por la guerra, e depois ela escreveu em New York Times porque estava indo para montar Esperando Godot em umas terras tragadas por la guerra, onde havia franco-atiradores por todos os lados, e as pessoas que iam assistir estavam arriscando suas vidas, não? Pero, e amontado, parece que em momentos muito extremos, há pessoas que têm essa capacidade de reacionar, não? E o teatro tem essa que eu chamo de talento de sobrevivência, não? Sí, yo creo que sí, yo creo que también, o a mí para mí fundamentalmente es eso, es ese encuentro. Creo que puede tener un potencial muy grande, o sea, pueden suceder distintas formas, o sea, distintas cosas, ¿no? Como que siento que un poco, no sé, como que el arte juega para un lado y para el otro, o sea, puede como aportar al neoliberalismo y al capitalismo o puede generar otras formas, pero creo que sí sí, creo que no sé si podemos pensar en cómo va a ser el teatro, como que creo que las cosas son y suceden también y de distintas maneras en el mundo, É ahora um en este fenômeno momento. vivo, é um fenômeno. Sí, Quando tu habla de tu encontro com a dramaturga uh, turca dentro do projeto de Fronteiras, eu creio, pensando em manifestação teatral, isso abre tantas possibilidades, não? E estamos vivendo, e estamos falando de teatro em um momento de pandemia, não? sí, Eu creio que o teatro tem essa capacidade de morir e nascer. Não como cada dia, não, que hacemos uma função, a ideia é que tu haces uma função, hacemos uma função horrorosa, não, porque cada dia é um público, e outro dia tu haces uma função espetacular, não? sí. O teatro tem essas características, não? Sí, y también digo, hay cosas, no sé, hay muchos fenómenos en el teatro que uno no entiende, entonces es imposible de intentar Uhum. como entender o saber qué va a pasar, porque hay muchas cosas, sí, o sea, muchísimas cosas que pasan que yo digo, ah, ¿por qué hicieron esta obra? Como, no sé, de Uhum. Ibsen, como ahora, que a mí me parece algo que, pero es muy amplio y a otra persona puede parecerle perfecto y está bien. Entonces creo que hay mucho. E aqui seria uma coisa interessantíssima aqui nas charlas aqui do conversatório, coisas que eu não
não sabia, por exemplo, que o Rei Lear, quando Shakespeare escreveu o Rei Lear, foi em um momento da peste negra, que era a peste borbônica, né? Sí. E penso, cara, e eu pensava, cara, quando he leído a obra, porque he lido essa obra muitas vezes, devo haver perdido alguma coisa porque não encontro nenhuma referência. Porque Brecht ha escrito, foi um cronista desse tempo, e escrevendo sobre o terror da sociedade na época de guerra, né? E depois pensei, pero Beckett também, porque Beckett escreve sua obra, grande parte de sua obra, na pós-guerra, que é um momento de reconstrução, onde havia muita penúria, muita desgraça, não? E não aparece como telão de fundo de suas obras, não? Y sí, pero también depende de dónde o sea, dónde va a ser exhibido y bajo qué forma de producción. Digo, no es lo mismo escribir con la reina enfrente, me imagino. No caso do Beckett, no caso do Shakespeare. Digo, dependiendo también quién financie eso, me imagino que te puedan decir y cómo, o sea, como que todo depende, ¿no? Como de Sí. los lugares que uno tenga y también la capacidad que se tenga para nombrar eso, como, Sí. no sé, a mí me pasaba mucho en México, en el proyecto de manifestaciones, que había muchas cosas que yo hablaba con las personas que sabía que no podía nombrar, o sea, que sabía que yo los conocía, pero no podían aparecer en ningún lugar de mi texto, porque era muy peligroso. Sí. Pero a la vez yo sí lo podía decir en mi texto, en otro contexto, entonces como que depende un poco del marco en el que uno tenga. Digo, había, no sé, me pasó con una manifestación de cafetaleros en Jalapa, que sí tuve, o sea, hice muchísimas entrevistas a muchas de las personas y muchos de los hombres que eran activistas y muchísimas como dirigentes de organizaciones, porque querían que eso se difunda, porque en general no trascendía en los medios, por ejemplo, y entonces había algo o sea, de tener ese material que les permitía que su lucha sea difundida. A la vez hubo muchas otras manifestaciones donde no podía llegar a tener datos de nadie, o sea, como las personas ni siquiera me daban su nombre, y yo entendía completamente porque era muy peligroso para esas personas que se supiese que estaban ahí. Entonces creo que depende mucho también de la posibilidad que uno tenga. Obviamente yo como extranjera blanca podía ir y digo, no me quedaba ahí, no es mi espacio para vivir, para estar, entonces me era más fácil, pero más fácil en un sentido, pero depende mucho de eso, me parece, del marco y de las posibilidades que se tenga para nombrar lo que está sucediendo también. Tú citou agora sobre México. Perdão? Tu has citado agora México sobre o projeto de los espaços e manifestações. Quando agora pensando em na outra dramaturga de Turquia, que vive ao lado do ponte entre Ásia e que assim, o ponte que hace é o ponte entre Ásia e Europa. Há algumas coisas assim específicas quem vive na fronteira de Ásia muito específica que te ha llamado la atención de alguna manera. Sí, la verdad es que hubo algo que me contó que me pareció como muy revelador, porque ella vive del lado de Europa y me decía que en general cuando le contaba a las personas que ella vivía del lado de Europa, las personas pensaban, es más europeo. Y y una vez su padre vivía del lado de Asia. Entonces cuando, digamos, lo veía los fines de semana, el padre la venía a buscar y le decía, vamos al lado de Asia, que es nuevo, que llegás y dice, bienvenida a Asia, que es una aventura. Y ella me contaba que de chica pensaba, es una aventura, voy a ir a Asia, y cruzaba el puente y llegaba y era igual, y nada había cambiado. Y había algo de eso que me parecía hermoso, como eso de decir, bueno, crucé el puente y estoy en Asia, pero es la misma ciudad y nada cambió. Y creo que hay algo de lo que sucede, o de lo que estoy también leyendo bastante, en los espacios de frontera, depende qué frontera, ¿no? Pero digo, hay muchas fronteras que las personas que cuanto más cerca se encuentran de la frontera, menos la sienten, porque también van, o sea, del otro lado trabajan, conocen gente, y que la frontera se construye más en la cabeza de quienes no se encuentran cerca de ese lugar.
como que hay algo de que se piensa la frontera como un lugar como completamente, no sé, que cambia, ¿no? Digo, que hay algo de que cambia, o por lo menos acá en Europa muchas veces cambia el idioma, la costumbre, la comida, la Uhum, historia. uhum. Pero también hay muchos espacios donde es casi igual, donde es una misma ciudad o es como una ciudad que del otro lado es parecida, como... Entonces creo que hay algo de eso que me pareció muy revelador de ella diciéndome como al final era igual. Deve Sí, ser muito curioso, deve ser muito, muito, muito curioso viver na fronteira bueno, por ejemplo, eu tenho uma amiga que sua madre é italiana, seu padre é alemão, nasceu em Suíça e trabalhou em vários lugares de Suíça, trabalhou na Suíça francesa, aprendeu francês e falava o francês, o italiano e o alemão, porque ele é da Suíça alemã, ele trabalhou na Suíça francesa e a madre italiana e circulava pela Suíça italiana também. E deve ser muito peculiar, creio. sí, Países tão pequenos, a Europa passa isso em Europa, em países tão pequenos, cambia o idioma, não? E cambia a comida, coisas muito básicas assim, de elemento na cultura, a comida, a música, não? É muito presente esse câmbio, não é uma coisa que passa de maneira não sei como dizer, que é muito visível, é muito presente, não? sí, sí, está muy presente y también está en constante cambio, ¿no? Porque uno piensa como que es la comida alemana, como sí, la comida alemana es, no sé, la ensalada de papa y el hummus también. Digo, como que hay algo que la cultura está cambiando Sim, sim. constantemente. Entonces hay algo de eso que Hay pastas, es todo, hay... sí, sí, completamente. De hecho, me contaban, por ejemplo, hay un lugar en Berlín donde la mayoría de los restaurantes que dicen que son italianos, en realidad son albaneses, Uhum, pero se ponen italianos porque saben que van a vender más. Pero en uhum, realidad, y hay algo de eso, de la idea que tenemos de los lugares, como que ya nos quedó muy viejo también. uhum. Obviamente hay ciertas cosas, digo, es muy claro el privilegio de cruzar una frontera y de no poder cruzarlo, de poder estar en un lugar y no poder Exatamente. estar, digo, ¿no? Como en el Uhum, momento en el que ese derecho es negado, es muy claro uhum, también. Entonces, pero digo, hay muchas personas para las cuales las fronteras no se hacen visibles porque uhum, están, no sé, en la Unión Europea dentro de Europa y entonces las cruzan, uhum. pero digo, hay muchas personas que llegar hasta ahí les cuesta la vida. Entonces, Exato. como que hay algo de esas percepciones del territorio que Uhum. son muy diversas. Muito curioso. Eu creio que nós temos nos acostumamos, não, de alguma maneira, perdemos a sensibilidade por algo tão importante, não? E tão presente, não? Que é esse movimento de ir e venir, não? Que pessoas que têm completamente como privado este movimento de fronteiriço e como tu bem dito, bem colocado, é pessoas que podem que custam. Venimos e miramos ao largo do ano quantas pessoas deixam a vida em ao Mediterrâneo, não? No caso com o caso dos refugiados, é uma tragédia, não? E quantas pessoas quedam por el caminho, não? E há histórias muito dramáticas, não? Sí, sí, creo que también tiene que ver con esta concepción que tenemos del territorio, o sea, como de la soberanía, el Estado-Nación y el territorio, ¿no? Y Uhum, este concepto como de la ciudadanía, uhum, como que creo que hay algo de eso como a desarmar también, a pensar como, bueno, si un ciudadano tiene ciertos derechos, pero si uno uhum, no entra dentro de los parámetros de la ciudadanía, como no los tiene, o sea, no tiene derecho como en general, ¿no? uhum, Como, digo, hay algo de eso, como de entender
por qué se creó, o sea, por qué esos bordes se formaron y por qué se creó sobre un territorio una soberanía asociada al Estado-Nación, que es importante, que no es que lo tenemos como naturalizado Uhum. y realmente no fue así. O sea, A dramaturgia, eu creio que a dramaturgia ela se sensibiliza nesse sentido, mm, porque não são coisas cotidianas. Tu, la tele ou os telenotícias, tu, não utilizarei a palavra banaliza, mas de alguma maneira se converte em algo trivial. sí, o no genera un cuestionamiento de dónde Exato. nace, o sea, no genera un cuestionamiento sobre esa construcción social y sobre esa construcción histórica, que es un poco necesaria, porque si no es como que el mundo está acomodado y el mundo se fue construyendo a lo largo de los años, como a lo largo de la historia, como Sim. hasta donde estamos. E a dramaturgia, nesse sentido, ela tem um papel, peraí, fundamental, um papel importantíssimo. Sí, yo creo, o sea, yo creo que todos tenemos un papel importante. Hay que ver Uhum. cómo de dónde lo jugamos y qué decidimos hacer con eso también. Y Uhum. también con, digo, no sé, para mí estar acá en Alemania ahora es un privilegio en muchos sentidos, pero también es pensar, bueno, ¿qué hace uno con eso? O sea, con Uhum. ese espacio público, con lo que va a decir, como cómo utiliza esos espacios. Está tendo muita conexão com as companhias, com criadores alemães. Tem visto coisa. No, o sea, por ahora no. O sea, sí tengo contactos, pero tampoco estuve como teniendo más encuentros, no encuentros físicos, pero digo, charlas y contactos, pero por ahora estoy muy enfocada en generar, en pensar sobre el proyecto, pensar las fronteras y sobre todo estar en contacto con activistas. También acá hubo el sábado pasado una marcha en contra del racismo Sim, en Alemania eu también. passo. Sim, sim, que Eh, a morte da o Floyd ha provocado aqui em sí, Barcelona também. Sim, sim, é bastante um momento bastante dramático de la história. E eu creio que eu creio que uma das coisas, a única coisa uma das coisas boas que ha provocado a aparição de fenômenos como Trump é que os movimentos sociais, como o feminismo, que ha volto com muita força e muito plural, parecia que estava adormecido e de repente aparece e toma as caras de maneira demoledora, não? Como agora com a morte dos direitos também LGBTIs e agora com a morte de Floyd, uma vez mais a sociedade mostra outra vez essa capacidade de mobilização, não? sí, sí, de movilización y de reflexión también, como que para mí sí es importante que pensemos el racismo en nuestras sociedades y como que creo que hay algo de poder hablar con amigas o de poder ver qué se está pensando en Argentina, por ejemplo, de que yo como lo pienso también, que es muy importante, porque lo teníamos muy negado, digo, hubo muchas migraciones que no están en lugares de poder, que no están representadas, que no están en el ambiente teatral. Digo, y eso es como que creo que necesitamos empezar a ser conscientes de eso, ni hablar de, digo, de lo que pasa con las comunidades indígenas y Exatamente. de Argentina, que están completamente marginadas desde hace sí, Esse é um desde antes momento de de Argentina. reflexão. Esse é Perdón. esse é um momento muito importante de reflexão. Não sei se o teatro conseguirá, estamos no momento que estamos, eu não sei se o teatro conseguirá assimilar tudo. Eu creio que sim, não? Creio que sim, que conseguirá assimilar. Não sei se conseguirá, como diz Brecht, que o teatro tem essa função de dialogar com o seu entorno, com sua sociedade e observar os problemas sociais e trasladar ao cenário de maneira exagerada, não? Não sei se isso se atual momento se dará, mas eu creio que é muito importante os criadores estarem atentos a, a estes momentos tão convulsos que estamos vivendo, não? É muito convulso, é tudo muito
no sé. Sí, sí, lo es. Y es muy... Sí, lo es. Hay muchas cosas que están pasando que necesitamos ser conscientes y a la vez ver qué hacemos en eso, ¿no? Como... E sim, tu está, falamos é o fim com Lamaru Bustamante, está trabalhando em algo novo, já tem já preparado, De lo que estoy trabajando ahora, tem algum texto novo trabalhando para apresentar, tem assim, eh, sí estoy trabajando en un texto, estoy trabajando en dos textos, pero creo que voy a hablar de uno. Empecé en una residencia el año pasado con como un conjunto de teatros italianos que se juntaron, hicieron una pequeña residencia en Buenos Aires y después en Italia, que, que trabaja un poco sobre las contradicciones que tenemos, como eh, es un texto de un grupo de adolescentes que deciden como destruir lo que conocen para construir algo nuevo, trabajando un poco sobre estas contradicciones que vivimos, ¿no? Sobre nuestros privilegios, digo, como algo de pensar que amamos a nuestras mascotas, pero nos maquillamos con productos que fueron testeados en animales. Entonces trabaja un poco sobre eso, sí. Y es simplemente como un texto, como un coro. literatura. Y de literatura estoy escribiendo un texto que no sé en qué quedará por ahora, lo sigo escribiendo, eh, sobre, nace un poco de una experiencia de cuando teníamos 6 años con mi mejor amiga, nos escapamos de nuestras casas, o sea, yo estaba en Uruguay, donde ella vivía, y con su hermana, que también es muy amiga, y estábamos muy cansadas de ser niñas, de no poder decidir qué hacer, y les dijimos a nuestras mamás que nos íbamos a ir a vivir solas, y ellas nos dijeron, sí, sí, y nos fuimos por horas, caminando en el medio del campo, sí. Caray. Hostia, qué aventura. Y nos habíamos armado una mochila y habíamos empezado a comer pasto los días anteriores para acostumbrarnos, o sea, realmente nos íbamos a ir a Com vivir. 6 anos. Sí, con 6 años. Caray. Y después nos encontraron en el medio del campo, obviamente, después de algunas horas, nuestras mamás también muy, muy enojadas y un poco desesperadas, como... Y el texto es una historia medio fantástica Sim, sim. sobre qué hubiese pasado si no nos hubieran encontrado. Caray. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Juliana, muchísimas gracias Gracias por a tu vos. participação aqui no nosso conversatório. Estamos vendo se está Fulani participa também, já se encontra um espaço em sua agenda. Estava muito, quando a Maruja comentei sobre isso, não, que me gostaria de escutar-te e escutar um pouco de suas histórias, de seu teatro, esse trabalho junto com ela, que penso que é um trabalho de êxito entre vós outras e charlando aqui contigo, é muito interessante ver que são duas grandes figuras do teatro com um mundo gigante, pero que ao mesmo tempo conflui vós outras. É muito interessante poder charlar contigo e anteriormente com a Maruja. Muitíssimas graças. E a ver se passa o Barcelona agora em julho está o Festival Grec. Estamos Tantarantana na obra. E setembro, seguramente, se tudo funciona bem, teremos a terceira edição do nosso Círculo de Confluência de Criadores. E vamos charlando, tu está aqui em Alemanha, Maria Laura também, a ver se coincidimos para desenvolver alguma coisa em comum. Me encantaría, sería un placer y fue un placer hablar. Muchísimas gracias Que por bem, este por hablar espacio y contigo. conocerte. Lunes já estará aí na rede, lá, o conversatório, eu compartilharei contigo. Muchísimas gracias, Clever. A ti.
y disfruten en Alemania. Muchas gracias y muchas Vale, gracias por el espacio y que todo siga muy bien con tan perfeito. Muchísimas gracias. Para finalizo.